Hola, buenos días a todos. Vamos a realizar hoy un vídeo sobre la asignatura Historia de la Filosofía Contemporánea, que pertenece al grado de Filosofía, al tercer curso. Vamos a reanudar las clases que habían sido interrumpidas debido al problema del virus corona al que estamos todavía sometidos. Entonces, voy a intentar exponer en una serie de vídeos los temas correspondientes a la parte de la asignatura que tiene que ver con el llamado idealismo alemán. En ese sentido, bueno, habíamos empezado a exponer el idealismo alemán hablando de Kant, y los tres primeros temas de la materia tenían que ver con Kant, con las tres críticas de Kant. Comentamos y analizamos, resumimos, ¿no?, cada una de las críticas, sobre todo la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica también, y al final hablamos de la crítica del juicio. Y luego habíamos visto cómo de Kant pues sale una serie de movimientos, una serie de filósofos muy importantes, que son los llamados filósofos del idealismo alemán, ¿no?, que arranca de Fichte, de Schelling o de Hegel, ¿no?, los cuales pues pasan a la historia por construir una serie de sistemas filosóficos partiendo de Kant, y que recuerdan a lo que había pasado en la filosofía moderna a principios del siglo XVII, cuando también hay un movimiento de creatividad muy grande, con la aparición de grandes filósofos sistemáticos, ¿no?, como Descartes, como Spinoza, Leibniz, Malebranche, ¿no?, son los grandes creadores de los sistemas metafísicos modernos que expusimos el semestre pasado, ¿no?, en la asignatura correspondiente de Historia de la Filosofía Moderna. Nos toca este semestre exponer la historia de la filosofía contemporánea, y por eso empezamos por Kant, porque realmente con Kant es la base realmente de la filosofía contemporánea, lo que se llama la filosofía del siglo XIX y el siglo XX, que llega hasta nosotros. En ese sentido, Kant, ya dijimos que marca una cesura muy grande, porque introduce una crítica a estos sistemas metafísicos y en general a toda la metafísica que venía de Aristóteles, ¿no?, la filosofía como metafísica que nace en Grecia con Aristóteles y adquiere una versión nueva a partir de Descartes con otro tipo de metafísica, que ya no es la aristotélica, es la metafísica moderna, que se suele llamar la metafísica de la subjetividad, que está ligada al cogito cartesiano, mientras que la metafísica de Aristóteles, Platón, tenía un carácter más objetivo, ¿no?, esta distinción que suelen hacer los historiadores entre una metafísica antigua que parte del objeto como fundamento de la realidad, es decir, lo que realmente los antiguos hacían, Aristóteles, era mirar al cielo. Realmente el punto de partida de la filosofía era la existencia de unos objetos exteriores a nosotros, los astros o las cosas, y a partir de esta existencia que se trata de explicar, ya en la filosofía presocrática, ¿no?, tratan de explicar pues qué es el sol, qué son los astros, qué es el cosmos, la idea de cosmos que viene de ellos, ¿no?, y dicen, pues bueno, pues ya a diferencia de lo que decía las explicaciones mitológicas, el cosmos no es el huevo de una gran serpiente, ¿no?, como eran los mitos
que a Tales empieza a decir que todo viene del agua, que es agua, que la Tierra sale del agua. Empiezan las explicaciones de los llamados de los físicos, ¿no? Explicaciones más racionales. Y por eso toda la filosofía griega en realidad se suele llamar una filosofía realista. Es decir, ellos suponen de que existen unas cosas fuera de nosotros, los astros, el mundo estrellado sobre mí, que decía Kant, ¿no? Y entonces empiezan a explicar el mundo por esto, ¿no? Y buscan, pues, de qué están hechos los astros, están hechos de materia, de qué tipo de materia, si es agua, si es aire, si es fuego, si es una mezcla, como dice Empédocles, o luego los atomistas dicen, no es nada eso, son unos átomos. Toda la doctrina atómica, que hoy pues, está desarrollada por la física más avanzada, la idea aparece ya en los griegos, ¿no? Es decir, es una de las funciones que tiene la filosofía, ¿no? Frente a los científicos, ya lo dije muchas veces. Los científicos hoy pues, no quieren saber nada de los filósofos, pero claro, son unos desagradecidos, porque los átomos que ellos exploran, los primeros que los vieron fueron los filósofos, ¿no? Es decir, los que olfatearon, ¿no? ¿Qué es esta mesa? Pues es un conjunto de átomos, como decía Demócrito, ¿no? Y claro, lo que se equivocaron estos filósofos griegos no precisaron, ¿no? ¿Qué son esos átomos? ¿No? Que no tenían instrumentos para... Pero la idea está ahí. Los que levantan la liebre son estos. Claro, después vienen los cazadores, que son los científicos, con escopetas de precisión, y claro, ya van cazando. Entonces ya los átomos, ya en la teoría atómica que tenemos hoy, pues claro, mucho más precisa, se pueden cuantificar, se pueden detectar por medio de aceleradores de partículas. En realidad nunca los ven los átomos, porque los átomos no se pueden ver, pero bueno, hay unos instrumentos que, no, que por supuesto los griegos no los tenían. En ese sentido, toda la filosofía antigua parte del objeto, ¿no? De unos términos materiales, y tratan de reconstruir el mundo y reconstruir la conciencia como un reflejo, como dice Aristóteles, ¿no? De las sensaciones que nos entran y provocan unas copias de los objetos, que son las ideas que tenemos en la mente. Todas estas teorías vienen de la filosofía griega. Pero, claro, ya dijimos que en el mundo moderno esto cambia, ¿no? Aristóteles entra en crisis en el Renacimiento por los avances científicos de la astronomía, que ponen en ruina toda la astronomía aristotélica tolemaica, que creía que la Tierra era el centro del universo. Se empieza con Copérnico a decir lo contrario, ¿no? La Tierra no es ni siquiera el centro. La Tierra además está girando, el centro del sistema solar es el Sol. A su vez el Sol hoy sabemos que está en una galaxia, que está viajando dentro de una galaxia, la Vía Láctea, etc. Todo esto introduce una ruina, ¿no? de la física de Aristóteles y un desprestigio del aristotelismo, que había jugado un papel muy importante en la Edad Media, ¿no? Europea. Pero aparece entonces un intento de crear otra fundamentación de la filosofía, otra explicación del mundo diferente. Y aquí aparece la figura de Descartes, ¿no? Y Descartes empieza a decir a dudar del mundo exterior, ¿no? Descartes anticipa un poco lo que la otra frase de Kant, ¿no? Me decía, hay dos cosas en el mundo que me llenan de admiración, ¿no? El cielo estrellado sobre mí, la ley moral en mí, ¿no? Pues Descartes lo que hace es mirarse dentro, ¿no? Mirar dentro de mí, no mirar al cielo estrellado, ¿no? Buscar el fundamento dentro, que es una tradición que, bueno, había sido introducida por el cristianismo de San Agustín, ¿no? Con la famosa frase, no vayas fuera, vete dentro, porque en el interior está la verdad y todo esto. Hay una prefiguración ya de la religión cristiana católica, agustiniana, ¿no? De estas ideas que aparecen en Descartes. Pero claro, Descartes evidentemente intenta dar explicaciones filosóficas, no religiosas. Y lo que busca Descartes entonces es, frente a Aristóteles, buscar una explicación, y frente a los presocráticos, a Tales. Yo alguna vez he comparado a Descartes como una especie de Tales, ¿no? Porque eran los dos matemáticos
de Tales de Mileto fue, además de filósofo, es el padre de la geometría, ¿no? Es el que demuestra los tres primeros teoremas, antes que Pitágoras. Ahí aparece la teoría, la geometría como ciencia, ¿no? Y una geometría euclidiana, ¿no? Que es la geometría que durante miles de años fue la base de la enseñanza en Occidente. Pero con Descartes aparece una nueva geometría. Por eso es la geometría que llamamos analítica, ¿no? La geometría en la que se mezcla la geometría de las figuras griegas con la aritmética por medio de las funciones matemáticas y los ejes cartesianos y todo esto. Sí, Descartes en este sentido es una especie de Tales moderno, ¿no? Y entonces también tiene ese olfato que tenía Tales. Vamos a buscar la explicación del mundo que claro, ya vemos que la explicación que daban los griegos está entrando en crisis con los nuevos descubrimientos científicos. Entonces habrá que buscar otra explicación, que es un poco lo que decía Ortega que hacen los filósofos, ¿no? Los filósofos, a diferencia de los científicos, la ciencia avanza siempre linealmente, ¿no? Van avanzando. Los filósofos parece que la filosofía lo que hace es, parece que quiere volver para atrás, ¿no? Que retrocede, ¿no? Que vuelve otra vez cada cierto tiempo a ponerlo todo patas arriba, ¿no? Los filósofos parece que frente a los científicos, frente a los filósofos, los ven como una gente que está un poco loca, ¿no? Que continuamente están dudando de todo. Que tiene, claro, Ortega decía, esto tiene un sentido muy importante, porque lo que hay que hacer es, cuando el aumento de los conocimientos nos permiten empezar a dudar de unas creencias, unos fundamentos que creíamos que funcionaban, vemos que ya no funcionan. Entonces habrá que buscar otros fundamentos, ¿no? Y entonces ahí empieza la tarea del filósofo. El caso de Descartes es clarísimo. Descartes empieza a dudar de los fundamentos de toda la filosofía griega. Influye mucho en Descartes también una corriente helenística de los griegos, que fue el esteticismo, ¿no? Ya los griegos empezaron a dudar de toda su filosofía, con la escuela escéptica, ¿no? que precisamente en Francia, pues en la época de Descartes, pues estaba puesta otra vez en el candelero por el famoso Montaigne, Michel de Montaigne, con los ensayos. Ya antes en España, Sánchez, el famoso escéptico, había introducido una vuelta al esteticismo y a tomarse en serio las dudas escépticas, ¿no? Sobre el conocimiento, qué podemos conocer, que no podemos conocer nada, que no podemos saber nada, decía el libro más importante de Sánchez, ¿no? Y en ese sentido, Descartes, todo esto de la duda de Descartes viene por esto. Descartes duda de que con los fundamentos que encontraron los griegos, esta filosofía realista, o materialista, si se quiere, la idea de que todo viene de la materia física, y Descartes con eso no se puede explicar. Esa filosofía no consiguió explicar la naturaleza. De hecho, Aristóteles, pues, los griegos y Aristóteles, la única ciencia que hoy mantenemos como científico que todavía no ha sido superado es la geometría, ¿no? La mayor parte de las cosas que dijeron los griegos de la astronomía, de la física, sabemos que están equivocadas, ¿no? La física, sin embargo, la física moderna aparece en el Renacimiento, con la revolución de Galileo, Copérnico. En ese sentido es en lo que se apoya Descartes, ¿no? Esta es una idea que recuerdo que la sostenía el famoso psicólogo y filósofo Jean Piaget. Piaget decía, a pesar de que a veces se quiere ver a Piaget como un positivista que renuncia a la filosofía, y en parte así lo hizo, tiene otras veces que es más ambiguo, ¿no? Dice que la filosofía no desaparece con la ciencia, como creen muchos científicos, ¿no? Que la filosofía fue importante en la historia, pero cuando aparece la ciencia, pues claro, lo explican todo mejor. Entonces sobran los filósofos y por eso nos quieren echar ahora esta corriente científica de las universidades, quieren hacerlo todo científico y tal, ¿no? Pero claro, Piaget, que fue un científico eminente, uno de los grandes psicólogos del siglo XX, sin embargo decía, cada vez que la filosofía de Platón no se entiende sin la revolución de las matemáticas, de la geometría, que aparece en Grecia. Y que precisamente la filosofía de Platón, o sea, esa revolución provoca
toda la filosofía de la teoría de las ideas de Platón y todo esto viene de la geometría. A su vez, en el Renacimiento, de la filosofía de Descartes, sale de la revolución de la física. O sea, la revolución de la física y el aumento espectacular de conocimientos científicos, lejos de eliminar la filosofía, provoca la aparición de una filosofía nueva, que es la filosofía de Descartes. Es decir, en esto están equivocados los científicos positivistas, este tipo de científico que predomina hoy, que son grandes sabios en cosas muy especializadas, pero unos ignorantes en la cultura general, en las ideas generales da vergüenza oírlos hablar, ¿no? Como ya decía que Gustavo Bueno, eso es cierto, ¿no? En ese sentido se ve como Descartes, en Descartes aparece la intención de buscar un nuevo fundamento, ¿no? Un fundamento inconcluso en el que no podemos dudar y que nos ayuda a reconstruir otra vez una explicación racional del mundo, que es lo que pretende hacer la filosofía siempre, no una explicación mitológica, no, una explicación racional que esté basada en conocimientos seguros, como conocimientos científicos u otros, ¿no? Y en ese sentido, pues Descartes encuentra la idea del cogito, el famoso cogito, a partir del cual, una vez que no puede dudar de él y todo esto que explicamos el semestre pasado y que todo el mundo conoce de haberlo oído en el bachillerato, ¿no? Como Descartes consigue escapar a la duda y pone un nuevo fundamento que es el yo pienso, ¿no? Yo pienso lo lleva a, si pienso existo, todas estas cosas de la filosofía cartesiana, que, bueno, a propósito de esto, había que decir que Descartes presupone filósofos como españoles como Suárez. Suárez, las disputaciones metafísicas de Suárez, pues yo lo comparé algunas veces con la crítica a la pura de Kant. Fue un libro de una influencia en las universidades europeas impresionante y que introduce una nueva filosofía que ya no es una repetición del tomismo medieval, sino que es una síntesis entre el tomismo y el ocamismo y escotismo, las dos ramas en que se dividió la filosofía medieval, que fueron muy importantes para que veáis también el efecto que tiene la filosofía. Es que esas dos corrientes filosóficas dieron lugar a una división en el cristianismo. En la división entre católicos, que eran tomistas y siguen siendo tomistas, y Tomás de Aquino es el doctor de la Iglesia católica y tal, y los escotistas y ocamistas que dan lugar al protestantismo en Inglaterra y en Alemania, con Lutero. Y en ese sentido, Suárez, sin embargo, se dice que hizo una síntesis. Las disputaciones metafísicas de Suárez es un intento de hacer una síntesis entre estas dos corrientes. Pasa que es una obra muy árida, es muy larga, es una obra por más de 1000 páginas, y en ese sentido es muy técnica, pero que incluso hoy filósofos como Heidegger reconocen que está en la base de la metafísica moderna que sale de Descartes. Descartes precisamente fue alumno de los jesuitas. En el colegio famoso de la Fletch, como ya dije otras veces, pues estudió los manuales de discípulos de Suárez. O sea, Descartes se forma en la filosofía de Suárez y de ahí saca ideas, por ejemplo, del genio maligno y otras cosas que hoy los investigadores, historiadores ya conocen mejor de esto que se había pasado por alto. Sin embargo, en ese sentido Suárez no fue un mero aristotélico medieval, un filósofo medieval, todo lo contrario, Suárez es un renacentista, ¿no? Es un filósofo español en esa época que en el momento que España era la potencia hegemónica en Europa, pues claro, sus obras tuvieron una influencia en las universidades alemanas que llega hasta acá. Bien, en ese sentido, con Descartes se inaugura una metafísica moderna, que es la metafísica idealista del cogito. Pero esta metafísica que ya vimos el semestre pasado, cómo se va desarrollando en sistemas distintos. El primer sistema sería el de Descartes. Después aparecen otros sistemas, pues de Malebranche o de Spinoza o Leibniz, ¿no? Y como toda esa disputa tan interesante y tan rica que hay en este periodo del siglo XVII es la contraposición de estos sistemas, ¿no?
precisamente Suárez en realidad no tenía un sistema. Lo que se dice muchas veces cuando se leen las disputaciones metafísicas es que Suárez tiene una capacidad analítica impresionante, ¿no? Va desmenuzando todas las cuestiones, las aborda exhaustivamente, analiza todos los pros, los contras y luego acaba obteniendo una serie de conclusiones. Pero claro, no acaba de dar la forma a una filosofía nueva, sigue siendo aristotélico, no escapa del aristotelismo. Simón Descartes ya deja de ser aristotélico, partiendo de Suárez. Y ese es el mérito que yo creo que tiene Descartes, como vamos a ver, que es el padre de esta metafísica, que precisamente lo vamos a comparar con Fichte. O sea, para mí Descartes es una especie de Fichte, lo mismo que Fichte es una especie de Descartes, es decir, el lugar relativo que tiene Fichte con Kant lo tiene Descartes con Suárez. Kant es una especie de, pues también de gran analista, de un genio analítico impresionante, ¿no? Todas las críticas es un análisis de las cuestiones para intentar buscar una síntesis, esta vez entre el empirismo y el racionalismo, como se dice, ¿no? Kant consigue en sus análisis de la razón pura o las otras críticas, va estableciendo, vislumbrando unos nuevos fundamentos para escapar a esta contradicción que hay entre los empiristas y los racionalistas, ¿no? Los innatistas y los empiristas. Como antes había una oposición en la Edad Media, pues entre los tomistas y los ocamistas, algo así, ¿no? Y en ese sentido, Kant no solamente es esto, sino que Kant también hace una crítica a la metafísica, a toda esta metafísica, ¿no? E introduce la idea de una filosofía que no sea metafísica, que sea crítica. Ese es otro de los grandes méritos de Kant que ya expusimos en los primeros temas que pudimos dar y que no, claro, no voy a repetir aquí ahora, el que solamente lo digo para poner antecedentes de lo que vamos a hablar de Fichte para que se explique, se entienda un poco de dónde sale Fichte. Yo siempre digo que no se puede estudiar a los filósofos aisladamente, ¿no? Puede haber especialistas que se dediquen 30 años a estudiar acá o a lo que quieran, pero el problema que tienen estos especialistas es que, como solo saben aquello, no saben relacionarlo después con otros. Y el problema que tienen los grandes filósofos es que son como las cerezas, ¿no? Que tú tiras de una y salen tres. O sea, tú tiras de Fichte y sale Kant, y sale Hegel o Schelling, y si no conoces nada de estos autores, pues entenderás de la misa a la media. O sea, ¿no? Y por eso la filosofía, en estos casos de los grandes filósofos, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a hablar de Nietzsche, ¿no? Todo el día, Nietzsche para arriba y Nietzsche para abajo. Hacen tesis doctorales, pero no se leyeron a Schopenhauer. Entonces, claro, Nietzsche sin Schopenhauer no se entiende. Se entiende, pero no se entiende bien. Y a su vez, de Nietzsche después salen otras corrientes. Hay que tener en cuenta a Bergson o a Dilthey y otros filósofos. No se puede estudiar un filósofo aislado. Los filósofos forman una especie de racimos, esto que desarrollé al principio del curso, la teoría vital, ¿no? Que yo aplico en la historia de la filosofía. En este sentido, si vamos a hablar de Fichte, claro, conviene antes decir algo sobre Kant, que ya lo dije en las clases, pero lo digo aquí por si hay alguien que se haya incorporado a estos cursos online que estamos haciendo de forma improvisada y por razones que nos obligan a ello, pues que sepa un poco de qué estamos hablando, ¿no? De que tengan que poner en antecedentes que, claro, cuando vamos a hablar de la filosofía de Fichte o de Schelling y de Hegel, pues hay que tener en cuenta la relación con Kant. Y habría que recomendar al que no sepa nada de Kant, pues que se lea un manual y que se lea un poco una información, ¿no? ¿Qué es lo que fue la filosofía de Kant? Los alumnos de esta asignatura, pues ya les expliqué a Kant, ya tienen esa información. Entonces vamos a seguirlo, digo, para el que no la tenga, ¿no? En este estudio decíamos que la filosofía de Kant pues es la base de la filosofía contemporánea. ¿Por qué? Porque
porque hace una crítica tremenda, ¿no? A todo esto, esta metafísica cartesiana, a la metafísica de Spinoza, Leibniz, toda esta metafísica del siglo XVII, Kant la rechaza como la construcción de unos castillos con unos fundamentos de arena, ¿no? que se pueden caer en cualquier momento. Y por eso Kant dice que la filosofía necesita encontrar unos nuevos fundamentos, y es lo que él intenta hacer en las famosas críticas, las tres críticas. Buscar, con la metáfora del arquitecto, ¿no? Buscar unos fundamentos para construir una filosofía más fuerte, que esté más en desacuerdo también con otro aspecto que influye mucho en la filosofía de Kant, que es la aparición, diríamos, la aparición de la física de Newton, ¿no? que para Kant aparece ahí un movimiento decisivo en la historia de la física, de tal manera que después de Newton ya no cabe decir que hay una física como filosófica, o una física como ocurría en los griegos, o que si una física aristotélica, una física estoica, una física en el mundo moderno cartesiana, una física leibniziana. La física a partir de Newton, dice Kant, ya es física. La física empieza a pisar con Newton el seguro camino de la ciencia. Se ha cerrado ya una estructura que es la mecánica clásica, que aunque hoy día aparecen otras mecánicas en el siglo XIX, con las mecánicas ondulatorias, o las mecánicas cuánticas, o las mecánicas relativistas, estas mecánicas pues no dicen que la mecánica de Newton sea falsa, como dice Popper, no es falsa, se sigue utilizando. Lo que se dice es que es válida en ciertas condiciones, las determinadas velocidades de cuerpos que no se acerquen a la velocidad de la luz, esa mecánica sigue funcionando. Entonces, en ese sentido, claro, Kant ahí tiene un olfato tremendo cuando se da cuenta de lo que significa Newton. Lo que significa Newton, que no lo vieron en su época, pues Leibniz, aunque Leibniz se aproximó. El problema que tuvo Leibniz es que tuvo unas disputas por cuestiones políticas con Newton, con los ingleses, debido a que su protector, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, el príncipe que son los antecesores de la actual monarquía inglesa, ¿no? Que son de origen alemán, de una ciudad alemana, ¿cómo se llama, hombre? No me acuerdo ahora mismo. Bueno, y cuando me salga lo vuelvo a decir. Por los problemas políticos que tuvo, pues Leibniz no se le hizo caso, ¿no? Pero Leibniz anticipaba muchas ideas críticas sobre Newton ya, introduciendo ideas relativistas. Pero en fin, volviendo a Kant, lo que estaba diciendo es que Kant introduce, como vimos, una filosofía nueva, que es la filosofía crítica, que ya no es metafísica, en el sentido de que Kant pone como límites al conocimiento la experiencia. Ya no se puede... claro, el concepto de ciencia que tiene Kant también es muy distinto al de Aristóteles, porque Aristóteles realmente solo conoció como ciencia la geometría. Kant conoce ya la física, entonces se da cuenta que una ciencia no solamente es demostraciones o deducciones siguiendo el principio de no contradicción, sino que Kant se da cuenta que hace falta experimentos, ¿no? que una teoría puede ser muy perfecta, pero si no se encuentran experimentos, como hacía la Royal Society, de la que Newton fue presidente, pues cuando se estableció que una teoría no se aceptaba si no se podían hacer experimentos que la demostraran. Y en ese sentido Kant se da cuenta del papel empírico, ¿no? Que tienen las ciencias, que es decisivo. Las ciencias no solamente son deducciones, sino que son experimentos, carácter tecnológico que tiene la ciencia, muchísimo más que antes, ¿no? Es importantísimo. Kant ya se da cuenta de esto, y por eso dice que, claro, toda la metafísica anterior, pues, el problema es que hacían explicaciones que iban más allá de la experiencia, ¿no? Y claro, eso es metafísica. Bien, Kant, una vez que introduce esta idea
también que vimos más modesta de la filosofía, pero más efectiva, en una revolución realmente en Kant. El concepto de filosofía, Kant es el que viene a decir que la filosofía no es solamente el deseo de saber, como decían los griegos, sino que es un saber sobre el saber. Kant, por ejemplo, se da cuenta de que las ciencias que están creciendo ya en esa época, pues podrían llegar a un momento que quitasen el terreno a la filosofía. Y Kant dice, bueno, efectivamente, después de Newton ya no se puede decir que hay una física cartesiana, una física leibniziana, una física aristotélica, una física... Hay la física de Newton y punto. Entonces, claro, ahí ya no cabe la filosofía. Si siguen apareciendo, rotulándose científicamente en todos otros campos de la realidad, ¿qué le va a quedar a la filosofía? Que es un poco el problema que le plantean los positivistas. Pues Kant dice, la filosofía, hay una pregunta que no puede responder las ciencias, como tales ciencias. ¿Qué pregunta es esa? Dice, pues ¿qué es la ciencia? Dice Kant, ¿qué es la ciencia? Los físicos como físicos no pueden responder a las preguntas. Los físicos como físicos responden a qué es un electrón, o qué es todo esto, ¿no? ¿Qué es un protón? Pero ¿qué es la ciencia? En primer lugar, no pueden responder a esto porque no solamente existe una ciencia, la física, existen otras ciencias que los físicos como físicos no tienen por qué saber. La biología es una ciencia, no tienen por qué saber esto, ¿no? Entonces dice que eso tradicionalmente, esa pregunta la responde la filosofía, porque se pone en un plano distinto, que es un plano que no es... La filosofía, dice Kant, no es ciencia, como creía Aristóteles, no es ciencia. Dice en el famoso escrito de Kant, ¿no?, el conflicto de las facultades, dice Kant, la filosofía tiene una frase que se refiere a la teología, que era la teología considerada como ciencia suprema de Aristóteles en la Edad Media, ¿no? Dice, el conflicto que tuvo la Facultad de Filosofía con la Facultad de Teología en la época de Kant, que le prohibieron la Facultad de Teología, o sea, el clero, ¿no?, le prohibió a Kant hablar sobre la religión en clase desde un punto de vista filosófico. Entonces Kant, la venganza de Kant fue este escrito, y dice aquí, irónicamente, porque Kant era un hombre muy irónico, ¿no?, dice, la filosofía no va nunca al lado de la señora ciencia, ¿eh? Es la criada de la señora ciencia, ¿no? Una vez va delante de la señora ciencia llevándole la antorcha para alumbrarle el camino, y otra vez va detrás llevándole la cola para que no se manche el vestido de la señora ciencia, ¿no? Y en ese sentido, claro, dice, pero nunca va al lado, ¿no? En ese sentido, Kant introduce una idea moderna que tenemos hoy de la filosofía, que no es la griega ya, en el sentido de que la filosofía es una reflexión sobre la ciencia, y